¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Estoy en la casa. Estoy en la casa. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Te llamaré. Te llamaré. Llámame. Llámame. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Tengo sed. Tengo sed. Dame un vaso de agua. Dame un vaso de agua. Quiero más. Quiero más. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? He perdido mi coche.
He perdido mi coche. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Gracias por la comida. Gracias por la comida. Esta es mi madre. Esta es mi madre. Este es mi padre. Este es mi padre. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Esta es mi hermana. Esta es mi hermana. Nosotros vamos a la playa. Nosotros vamos a la playa. Dos botellas, por favor. Dos botellas, por favor. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No lo sé. No lo sé. Me voy al hotel. Me voy al hotel. Esta es mi hija. Esta es mi hija. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Estoy en la casa. Estoy en la casa. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que tengas un buen día.
Que tengas un buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Te llamaré. Te llamaré. Llámame. Llámame. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Tengo sed. Tengo sed. Dame un vaso de agua. Dame un vaso de agua. Quiero más. Quiero más. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? He perdido mi coche. He perdido mi coche. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Gracias por la comida. Gracias por la comida. Esta es mi madre. Esta es mi madre. Este es mi padre. Este es mi padre. Este es mi hermano. Este es mi hermano.
Esta es mi hermana. Esta es mi hermana. Nosotros vamos a la playa. Nosotros vamos a la playa. Dos botellas, por favor. Dos botellas, por favor. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No lo sé. No lo sé. Me voy al hotel. Me voy al hotel. Esta es mi hija. Esta es mi hija. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Estoy en la casa. Estoy en la casa. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar?
Te llamaré. Te llamaré. Llámame. Llámame. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Tengo sed. Tengo sed. Dame un vaso de agua. Dame un vaso de agua. Quiero más. Quiero más. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? He perdido mi coche. He perdido mi coche. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Gracias por la comida. Gracias por la comida. Esta es mi madre. Esta es mi madre. Este es mi padre. Este es mi padre. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Esta es mi hermana. Esta es mi hermana. Nosotros vamos a la playa. Nosotros vamos a la playa. Dos botellas, por favor. Dos botellas, por favor. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No lo sé. No lo sé. Me voy al hotel.
Me voy al hotel. Esta es mi hija. Esta es mi hija. Este es mi hijo. Este es mi hijo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. Estoy en el trabajo. ¿Y tú dónde estás? ¿Y tú dónde estás? Estoy en la casa. Estoy en la casa. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres beber algo? ¿Quieres beber algo? Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede ayudar? Te llamaré. Te llamaré. Llámame. Llámame. ¿Estás ocupado? ¿Estás ocupado? Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Tengo sed. Tengo sed. Dame un vaso de agua. Dame un vaso de agua.
Quiero más. Quiero más. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? He perdido mi coche. He perdido mi coche. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Gracias por la comida. Gracias por la comida. Esta es mi madre. Esta es mi madre. Este es mi padre. Este es mi padre. Este es mi hermano. Este es mi hermano. Esta es mi hermana. Esta es mi hermana. Nosotros vamos a la playa. Nosotros vamos a la playa. Dos botellas, por favor. Dos botellas, por favor. Lo sé. Lo sé. Lo sé. No lo sé. No lo sé. Me voy al hotel. Me voy al hotel. Esta es mi hija. Esta es mi hija. Este es mi hijo. Este es mi hijo.